es que a nivel periodístico, incluso en las discusiones, se habla entre universidad pública y universidad privada. Y yo quiero decir en este evento, como lo he dicho en otros, que en realidad toda la educación superior en Colombia es pública, incluida la privada. Y que me parece a mí que el cambio incluso en la semántica de ese tipo de valoraciones, que aquí yo sé que hay magistrados, aquí hay consejeros, aquí hay gente muy influyente en el ámbito público-privado, tendríamos que empezar a definir que la educación privada es distinta de la educación estatal, pero que toda educación del Estado, privada o estatal, es pública. En ese mismo sentido, yo lo aplico, si me permiten, para el que se denomina servidor público, ¿cierto? El que llama servidor público, y es, una cosa es el servidor público que está en una empresa privada, y otra cosa es el servidor público al cual el Estado le paga. En mi criterio, eso, o sea, la dimensión de lo económico ha generado una distorsión, una división de lo que es la moralidad de lo público. Entonces, es un negocio redondo en mi criterio, permítanme decirlo así, que lo público se deje circunscribir en lo estatal. Es un negocio redondo. Es un negocio redondo para aquel que, teniendo una actividad pública, es decir, que funciona en la red pública, todos nosotros salimos de aquí, somos públicos. Aquí yo estoy hablando en clave pública. Y por supuesto, cuando llego a mi familia, estoy en clave pública. Lo que decía el senador Lozano es, en tu edificio, en tu unidad particularmente, ¿cuál es tu tarea? Tú crees que estás en una actividad privada, pero realmente tienes una actividad totalmente pública. Y tus acciones tienen un efecto público. En ese sentido, entonces, de frente a la división entre moralidad y ética, ética como discurso de la moralidad, también perdido, pero discurso de los principios básicos de la realidad humana, que es la moralidad básica del ser humano, entonces la distorsión sobre el concepto de privado público y la sobredistorsión de que lo estatal es solamente que lo público es solamente lo estatal, entonces por supuesto hay una inexorable distorsión entre la necesidad de una moralidad pública y la presencia de diversas éticas públicas. El otro punto, en mi criterio, cuando uno concibe la ética como constitutiva de la existencia, es decir, cuando uno se hace las preguntas sobre qué es bueno y qué es malo, es decir, lo vuelve discurso, lo vuelve razón, lo vuelve racionalidad, en mi criterio también es una de las fallas que tiene el quehacer público. Cuando digo quehacer público, recuerden que no estoy hablando del quehacer estatal, estoy hablando del quehacer público, el de todos nosotros. Me parece que una de las fallas es que si nosotros no tenemos la capacidad de volver racional, o sea, de dar una racionalidad ética todos los días, no solamente cuando trabajamos, o no solamente cuando estamos en el Senado, ¿cierto? Senador. O no solamente cuando llegamos a la casa, porque yo puedo tener una racionalidad sobre la ética en mi casa, pero salgo para mi trabajo y la abandono. La racionalidad ética significa que yo tenga la capacidad de poner en el lenguaje una declaración como esta. Es totalmente inmoral e inaceptable que se maten 3 policías y un militar y además un cabecilla guerrillero. Es decir, la racionalidad sobre la ética nos permite establecer las diferencias, poner los límites como planteaba Immanuel Kant. Lo más hermoso de la racionalidad es que tiene límites, es decir, que no es tan extensa como la gran idea, la principal de las ideas según Platón. No, la racionalidad tiene límites. Y por eso hay que ponerle límite a todo, en clave racional. Y se me hace a mí que por más que ideológicamente se generen éticas de los que se creen buenos para decir que los militares y los policías eran también buenos, y de los que se creen buenos para decir que los guerrilleros son los malos, entonces esa distorsión de la ética también lleva a una distorsión en la racionalidad sobre lo ético. Yo, por ejemplo, veo con mucho riesgo para el país que se empiecen a favorecer las distorsiones de la racionalidad sobre lo ético, que entonces empiece a decir uno que este grupo es bueno y que este grupo es malo, que se empiece a establecer ya una segregación que ya no es de estrato socioeconómico, sino que es de estrato ideológico.
Y esos estratos ideológicos le están haciendo una mella aún más negativa a este país. Miren esta ciudad. Hace unos años se dijo que los barrios pobres, nuestras comunas, perdón, los barrios ricos, eran el espejo de los barrios más pobres. Es un espejismo. Y el anhelo de ese espejismo llevó a unas grandes distorsiones. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de poner eso en clave de la racionalidad, de exponerlo incluso, sino que lo guardamos, lo volvemos secreto, lo volvemos secreto, efectivamente, nosotros cometemos una cosa que me parece a mí fatal también para la realidad de lo público, y es que no se someta a la racionalidad pública lo que tiene que ver efectivamente con la ética, con la manera como nosotros nos vemos en nuestras maneras de hacer las cosas. Otro elemento crítico, esto es un panel. Resulta que un elemento crítico es, ustedes saben que las nuevas éticas que están circulando por todas partes y que incluso Colombia es muy snob, es decir, Colombia copia pequeñas racionalidades que hace mucho rato, hace 20 o 30 años se hablaron en Francia. Colombia copia cosas que hace 10 años se hablaron en Alemania. Y Colombia es una copiona en cosas que hoy se están haciendo en Estados Unidos. A mí me inquieta profundamente es cuál es la racionalidad de este país para saber qué es lo que realmente quiere. Es decir, que nos pongamos en evidencia efectivamente quiénes somos. Yo no estoy proponiendo es que volvamos sobre la teoría de la filosofía latinoamericana, es decir, cuáles son nuestras raizales, pues, y entonces que nos proclamemos como la raza cósmica. No. Lo que estoy proponiendo es que efectivamente se tiene que proponer una racionalidad muy efectiva de lo público, de lo que somos como colombianos en este país y no en el vecino, precisamente para que los grandes relatos que nos dijeron que ya fueron abandonados, me refiero a los de la religión, a los de las grandes concepciones teóricas. Entonces, ustedes se fijan que, por ejemplo, incluso en el gobierno, incluso en las cortes, hay argumentos relativos a esto. Se dice, es que no podemos considerar éticas explicadas desde grandes relatos, es decir, desde una religión, desde una gran concepción. En cambio, sí se deben aceptar las mini éticas de cualquier orden. La razón es que lo público es totalmente abierto, diverso, profuso, múltiple. Entonces, en esa misma medida existirán tantas éticas cuantas diversidades tengamos. La pregunta es si nosotros vamos a aguantar en un momento dado 46 millones de éticas. Otro punto. Entre otras cosas, es muy llamativo que los estados, particularmente Colombia, que viene una bonanza minera, una bonanza de producción, llamo la atención en esto, renuncia a los grandes metarrelatos de todo orden, incluso los culturales, pero no sea capaz de renunciar al gran metarrelato de la cosa económica. Si ustedes se ponen a mirar qué es lo que realmente está explicando el comportamiento de este país y la ética y la racionalidad de este país, la dificultad o la prosperidad económica. Pregunten si Europa se hubiera cuestionado realmente la importancia de la unión si no hubiera fallado la comunidad económica. Pregúntense, lo sabemos perfectamente, si nosotros tuviéramos la capacidad de hablar por encima de los grandes emporios multinacionales que nos regulan, en donde ciertamente nos regulan incluso hasta las políticas económicas. ¿Cuál es la ética que nosotros estamos realizando ahí? Yo no estoy hablando de una concepción demasiado ideológica en ese sentido, pero en muchas de las determinaciones del país nosotros actuamos con una ética mínima, sabiendo que necesitamos una ética tal vez de máximos. Ya voy terminando, profesor Belich. En ese sentido, me parece a mí importante que debe existir una ética aplicada a la gestión de lo público, pero no una ética que aparezca teóricamente en la valoración de cada uno. Dejamos la ética muchas veces es por lo que nos formaron en clave religiosa o en clave universitaria o en clave familiar. Tiene que existir una ética para la gestión de lo público y una ética para la institucionalización. El senador que lo escuché ahorita entonces decía una cosa muy importante y es la necesidad de saber que alguien puede hablar por el colectivo y es una tarea de lo político. Pero me preocupa es cuando no se puede institucionalizar esa tarea de liderar el colectivo. En mi criterio está pasando en el país es que hay una diversidad de esa racionalidad ética, o sea, de una ética realmente que podamos hablar entre todos y que nos podamos entender, es porque no hay una institucionalización de la cosa política. No estoy hablando de que las instituciones políticas no tengan validez, no, las tenemos.
El problema es institucionalizar la tarea ética de la cosa política. Cuando son cosas distintas. Es más cómodo, por supuesto, soportar las instituciones políticas porque pueden ser cualquier cosa, buenas o malas, excelentes o pésimas. Pero una cosa muy distinta es lograr la institucionalización de la tarea pública como acción política. Que eso le corresponde es ya a una propuesta que es básica. Cuando la ética se salió de la persona, del sujeto en sí mismo y miró al otro, y la política tiene que hablar de eso, entonces es cuando debemos hablar que la tarea de lo público debe tener razón política en clave de alteridad. Es cuando la ética se vuelve, por supuesto, alteridad. Usted estaba hablando de que usted representa un colectivo, ¿cierto? Entonces, en esas claves. Y finalizo con esto. Uno se inquieta mucho es cuáles son los principios más universales que realmente orientan a las instituciones que tienen trabajo sobre lo público. ¿Qué orienta realmente lo público en clave institucional? Yo no decís que ya desaparecieron realmente los principios universales que regulan esas cosas. Porque uno a veces, lo digo muy respetuosamente, y eso lo lee uno en los periódicos y trata de trabajar aquí con los profesores de ciencias políticas y se pregunta es, ¿qué pasa que las instituciones políticas, representativas o no, de nuestro país y del mundo, terminan trabajando autónomamente con racionalidades políticas específicas y no hay principios universales que regulen el conjunto? Eso se me hace a mí que es para un gobernador, para un presidente, debe ser una cosa de locos, puedes administrar una variación de lo público en esas claves. Lo público debe tener principios universales. La Universidad de Antioquia, en Expo Universidad, precisamente con un prólogo de un profesor que está aquí, que es el profesor José Olimpo Suárez, reeditó un texto de Henri Thoreau que es sobre la desobediencia civil. Llamo la atención es porque también, como esto es un panel, estamos en una época de indignados, de que las redes sociales, ya los estudiantes la sacaron de la digital y la metieron a la calle. Y vamos a seguir con eso seguramente, o sea, va a haber un rato con eso. Yo llamo la atención es que lo que se plantea aquí es qué pasa cuando la institucionalización, la palabra sobre la ética no alcanza, y cuando probablemente la moral ya la ocultamos a niveles insospechados. ¿Qué queda? Yo lo único que les dejo como dato es la única forma de explicar no es que los estudiantes buscaron simplemente sacar a las calles su red social. O sea, Facebook caminando por las calles de Medellín y Twitter caminando por las calles de Madrid. No. Hay una cosa mucho más profunda que tenemos que preguntar. Tal vez se están acabando aquellos referentes, los necesarios, para que verdaderamente exista que una mínima racionalidad donde uno se siente con el otro. ¿Qué pasó que los estudiantes en Chile no se sentaron sino después de 3 meses con el presidente y con el ministro? ¿Y qué estaba pasando aquí? Yo le llamo la atención en eso. La transparencia y la defensa de lo público debe partir, en primer lugar, de una progresiva aceptación de una mínima racionalidad ética de la tarea pública en lo político. Segundo, debemos recuperar, por supuesto, qué significa la moralidad de este país, en clave individual y colectiva. Y por último, se me hace a mí que la institucionalización de este país debe comprender ambas cosas. Debe dar razón de lo que es la moralidad de un país, la moralidad de un ser humano que le tocó esta época histórica y, por supuesto, definir cuál es la racionalidad ética que requiere para ser gobierno y para ser nación. Muchísimas gracias.